Mayo de 2021. Un hombre camina por las calles de un tranquilo barrio mexicano. Lleva una bolsa de plástico negra. De la bolsa gotea un líquido rojizo que deja un rastro en el pavimento. Un vecino observa la escena y llama al 911. Los policías llegan. Detienen al hombre. Abren la bolsa. Lo que encuentran dentro va a cambiar todo. Dentro del refrigerador de su casa, los investigadores encontrarían algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. En total, más de 3.000 fragmentos de huesos humanos pertenecientes a personas distintas. Mujeres jóvenes que confiaron en el hombre equivocado. Y lo peor de todo, todavía estaba por descubrirse. Esta es la historia completa del caníbal de Atizapán. Un caso tan perturbador que muchos se negaron a creer que fuera real. Pero lo fue. Y hoy vas a conocer cada detalle de lo que realmente ocurrió. ¿Quién era Andrés Mendoza? Andrés Filomeno Mendoza Celis. Un nombre que ahora está grabado en la historia criminal de México. Nacido el 30 de mayo de 1972, este hombre de apariencia común pasó desapercibido durante décadas en Atizapán de Zaragoza, un municipio del Estado de México. Sus vecinos lo describían siempre de la misma manera, reservado, callado, que no causaba problemas. Vivía en una casa de 2 plantas en la calle Tabachines, en la colonia Lomas de San Miguel. Una casa que desde afuera parecía completamente normal. Pero en su interior se escondía algo que nadie en ese barrio habría podido imaginar. Mendoza no era el estereotipo del monstruo que la gente imagina. No tenía una apariencia amenazante. No levantaba sospechas. Era precisamente esa normalidad la que lo hacía tan peligroso, porque nadie sospechaba de él. Y eso le permitió actuar durante años sin ser descubierto. Trabajaba ocasionalmente como albañil. Tenía conocimientos básicos de computación que le permitían moverse con soltura en Internet y redes sociales. Era ahí, en el mundo digital, donde encontraba a sus víctimas. La cacería. En Internet, Andrés Mendoza era un depredador calculador. Utilizaba Facebook, WhatsApp y aplicaciones de citas para contactar a mujeres jóvenes. Su estrategia era siempre la misma: mostrarse amable, educado, interesado genuinamente en ellas. En muchos casos les ofrecía trabajos como modelo. Les decía que tenía contactos en la industria de la moda o la publicidad. Les prometía sesiones fotográficas bien pagadas. Para mujeres jóvenes que soñaban con una oportunidad, que necesitaban dinero, era una propuesta difícil de rechazar. En otros casos, simplemente establecía una relación. Conversaciones largas, muestras de interés genuino, palabras que llegaban en el momento exacto en que alguien las necesitaba escuchar. Construía confianza, pacientemente, sin prisa, y cuando finalmente las convencía de ir a su casa, era demasiado tarde. Durante años, mujeres jóvenes desaparecieron en la zona. Reportes policiales se acumulaban en las procuradurías. Familias desesperadas buscaban a sus hijas, pegaban carteles, hacían marchas. Pero las investigaciones no avanzaban. En un país donde cada día desaparecen decenas de mujeres, estos casos se perdían entre miles más. Lo que nadie sabía era que muchas de esas mujeres habían cruzado la puerta de la casa de Andrés Mendoza y nunca habían salido vivas. El día de la detención, 14 de mayo de 2021. Un día aparentemente normal en Atizapán. Pero ese día, la suerte de Andrés Mendoza se acabó. Un vecino del barrio observó algo extraño. Vio a un hombre caminando por la calle, cargando una bolsa de plástico negra. La bolsa goteaba. El líquido que salía de ella era de un color rojizo oscuro. Algo no estaba bien.
El vecino no dudó. Tomó su teléfono y marcó al 911. Cuando los policías llegaron a la zona, localizaron al sujeto reportado. Era Andrés Mendoza. Caminaba cerca de su domicilio, cargando la bolsa. Los oficiales se acercaron, le solicitaron identificarse y le pidieron que mostrara el contenido. Mendoza intentó actuar con normalidad, sin nerviosismo aparente, con una calma que, en retrospectiva, resultaba perturbadora. Pero cuando los policías abrieron la bolsa, la realidad los golpeó de frente. Dentro había restos humanos, huesos, partes de un cuerpo que había sido desmembrado. La detención fue inmediata. Mendoza fue esposado en el acto. Se llamaron refuerzos. La casa sería cateada. Y lo que encontrarían ahí dentro sería mucho peor de lo que cualquiera podía imaginar. El infierno en la calle Tabachines. Con la orden judicial en mano, las autoridades ingresaron al domicilio. El olor que emanaba del lugar era insoportable. Una mezcla de descomposición y productos químicos que los investigadores describirían después como algo que no se olvida. El cateo comenzó por la cocina. Abrieron el refrigerador. Lo que vieron los dejó paralizados. Carne almacenada en recipientes de plástico, en bolsas, ordenada con una frialdad escalofriante. Como si fuera cualquier alimento de supermercado. En el congelador había más. En bolsas negras apiladas por diferentes áreas de la casa, encontraron huesos, fragmentos de cuerpos que habían sido desmembrados con precisión. Los peritos forenses trabajaron durante días en el lugar. Cada rincón reveló algo nuevo. Encontraron las herramientas que Mendoza utilizaba: cuchillos, serruchos, hachas, todo con rastros que confirmaban su uso. Pero lo que más impactó a los investigadores no fueron las herramientas. Fue una habitación donde encontraron ropa de mujer, pertenencias personales, identificaciones, teléfonos celulares. Cada objeto contaba la historia de una víctima diferente. Cada nombre en una identificación era una familia que todavía estaba buscando. El conteo final fue devastador. Los expertos determinaron que en esa casa había evidencia de más de 3.000 fragmentos óseos pertenecientes a personas distintas. El proceso de identificación sería monumental. Las confesiones del monstruo. Durante los interrogatorios, Andrés Mendoza no mostró remordimiento. Habló con una frialdad que helaba la sangre de los investigadores que lo escuchaban. Y lo que confesó fue aún más perturbador que los hallazgos físicos. Admitió haber cometido múltiples homicidios. Según sus propias palabras, había quitado la vida a más de 30 mujeres a lo largo de los años. Aunque las autoridades continuaron el proceso de confirmación forense, la confesión revelaba la magnitud de lo que había ocurrido en esa casa. Describió su método con una tranquilidad aterradora. El contacto por internet, la invitación a casa, el ataque. Les quitaba la vida con sus propias manos, con una frialdad que no encajaba con la imagen del vecino reservado que todos recordaban. Pero lo que vino después de los homicidios es lo que convirtió este caso en uno de los más perturbadores de la historia criminal mexicana. Mendoza confesó que consumía partes de los cuerpos de sus víctimas. Explicó cómo seleccionaba, cómo procesaba, cómo conservaba. Lo había estado haciendo durante más de una década. Lo había convertido en una rutina. Los investigadores le preguntaron por qué. Su respuesta fue tan simple que resultó aterradora. Le gustaba. Disfrutaba del control absoluto. Y ese acto era, para él, la expresión máxima de ese dominio. Las víctimas tienen nombre. Detrás de cada fragmento encontrado en esa casa había una persona. Una mujer con nombre,
con familia, con gente que la esperaba. El trabajo de identificación fue largo y doloroso, pero necesario para devolverles su identidad. Flor Elizabeth Santos Hernández tenía 20 años. Su familia no paró de buscarla durante meses. Carteles por todo Atizapán, marchas, publicaciones en redes sociales. La confirmación de sus restos los destruyó, pero al menos les dio certeza. Rubicela Gallegos. Castillo tenía 29 años. Antes de salir le dijo a una amiga que iba a conocer a alguien. Mandó un mensaje. Normal, cotidiano. No volvió a contestar. Nancy Huitrón Pichardo era madre. Trabajaba para sacar adelante a sus hijos. Un día salió de casa. Sus hijos la esperaron. Ella no regresó. Karen Janet Betancourt tenía 21 años. Su último mensaje a su familia decía que iba a una entrevista de trabajo. Era una trampa. Reina González. Su familia llevaba años sin saber nada de ella. Habían perdido la esperanza de encontrarla con vida, pero nunca esperaron encontrarla así. A medida que avanzaban los análisis de ADN, más nombres se fueron confirmando. Cada identificación cerraba una herida para una familia. Y habría otra. Muchas de las víctimas eran mujeres jóvenes, algunas apenas mayores de edad. Todas habían confiado en la persona equivocada. Todas habían caído en la trampa de un hombre que las veía no como seres humanos, sino como objetos para su control absoluto. El perfil psicológico. Los expertos en psicología forense que analizaron el caso coincidieron en algo. Estaban ante un perfil que raramente se documenta en México. Mendoza presentaba características clásicas de un psicópata. Ausencia total de empatía, sin remordimiento, alta capacidad de manipulación, necesidad de control absoluto. Todo presente, todo funcionando en paralelo con su vida aparentemente normal. Lo que más preocupó a los especialistas no fue el crimen en sí, fue la sistematización. Esto no era un acto impulsivo ni producto de un episodio psicótico. Era deliberado, planificado, repetido durante años. Mendoza lo había integrado a su rutina como cualquier otra actividad cotidiana. Y podía hacerlo porque nadie lo veía venir. Interactuaba con sus vecinos, iba al supermercado, trabajaba ocasionalmente. Esa dualidad, esa capacidad de existir en dos mundos simultáneamente, es la característica que hace a este tipo de individuos tan difíciles de detectar y tan devastadores cuando finalmente son descubiertos. El impacto en la sociedad. El caso sacudió a México entero. Los medios cubrieron cada audiencia. Las redes sociales explotaron con una pregunta que nadie podía responder satisfactoriamente. ¿Cómo fue posible que esto ocurriera durante tanto tiempo sin que nadie lo viera? Las familias de las víctimas exigieron justicia. Marcharon. Hablaron ante las cámaras con un dolor que no necesitaba palabras para entenderse. Pero el caso también expuso algo más incómodo que un asesino. Expuso las fallas en el sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Muchas de las víctimas de Mendoza habían sido reportadas. Las denuncias existían, pero las investigaciones no avanzaron con la velocidad necesaria. Y esa lentitud tuvo un costo que no puede medirse en números. El barrio de la calle Tabachines nunca volvió a ser el mismo. La casa se convirtió en un lugar que nadie quería ni mirar. Las familias cercanas se mudaron. Las que se quedaron aprendieron a vivir con la incomodidad de saber lo que había ocurrido a metros de sus puertas. El proceso legal. Andrés Mendoza fue formalmente acusado de feminicidio y otros delitos graves. La Fiscalía del Estado de México presentó un caso con evidencia abrumadora. Los restos encontrados, sus propias confesiones, los testimonios de las familias.
Durante las audiencias, Mendoza mantuvo la misma frialdad de siempre, sin remordimiento visible, sin palabras que se acercaran siquiera a una explicación. Los abogados defensores argumentaron trastornos mentales, pero los dictámenes psiquiátricos fueron claros. Mendoza entendía perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. Sabía lo que hacía. Simplemente había decidido hacerlo de todas formas. Las familias de las víctimas asistieron a cada audiencia. Algunas lloraron, otras lo miraron directamente a los ojos y le exigieron respuestas que él nunca dio. El proceso continúa. La pena máxima en México es de 60 años y las autoridades buscan que Mendoza reciba la sentencia más alta posible por cada crimen confirmado. Las lecciones no aprendidas. El caso del caníbal de Atizapán debería haber sido una llamada de atención. En algunos aspectos lo fue. En los que más importan, no. Cada día, mujeres desaparecen en México. Muchas de esas desapariciones no se investigan con los recursos ni la velocidad que requieren. La coordinación entre instituciones falla. Y en esos huecos del sistema hay personas que encuentran el espacio para actuar sin consecuencias durante años. El mundo digital también mostró su cara más peligrosa en este caso. Las mismas plataformas que conectan a millones de personas le dieron a Mendoza acceso directo a sus víctimas. Eso no va a cambiar solo. Requiere educación, requiere atención y requiere que las personas que usan esas plataformas entiendan que no todos los que aparecen detrás de una pantalla son quienes dicen ser. Las familias de las víctimas convirtieron su dolor en algo más. Muchas se unieron a colectivos de búsqueda. Exigen cambios reales en las leyes. No han dejado de luchar. Reflexión final. El caso de Andrés Mendoza nos recuerda algo que preferimos ignorar. El mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces tiene cara de vecino. A veces saluda cuando te lo cruzas en la calle. A veces vive en la casa de al lado. Más de 30 vidas fueron destruidas por este hombre. 30 familias que no volverán a ser las mismas. 30 mujeres que merecían vivir, amar, soñar, existir. Para esas familias, la justicia nunca será suficiente. Nada devolverá a sus seres queridos, pero al menos el mundo conoce sus nombres. Y eso importa. No son estadísticas. Son Flor, Rubicela, Nancy, Karen, Reina y todas las demás. Sus vidas importaron. Y no deben olvidarse. Este ha sido el caso completo del caníbal de Atizapán. Una historia real, documentada, que no debería repetirse.